Bueno, buenas tardes a todos. Aquí seguimos en esta serie de clases de aproximación a la santidad y concretamente, bueno, vamos a hacer como un pequeño recuento. En la primera sesión estuvimos hablando de qué era la santidad en términos generales y en la segunda hablamos de la santidad en la familia. Claro, como nuestra vida es corriente y normal y nosotros lo que tenemos entre las manos es pues nuestra familia, nuestro trabajo, las relaciones sociales, pues estas otras clases es cómo hago yo para poder buscar la santidad en, pues bueno, en medio de mis realidades de cada día, ¿no? Entonces, en la clase pasada se me olvidó decir algo que es demasiado importante, que estuvimos hablando de la familia, que tiene su fundamento en el matrimonio, entre el amor del marido y la mujer, pero no llegamos a decir algo que es muy iluminador, que es que realmente el matrimonio es una vocación. Es decir, que cuando, al igual que una persona tiene una vocación profesional, pues también las personas tienen como una llamada de Dios. O sea, Dios ha dispuesto las cosas para que le encuentren la felicidad en un proyecto que llevan a cabo marido y mujer juntos. Entonces puede decirse con plena propiedad que el matrimonio es una vocación, es decir, la vida familiar no está para como para gentes que no aspiraron a una santidad de primera categoría, o sea, gente que no tenía vocación y entonces, nada, se casaron porque no tenían vocación. Es todo, o sea, cada quien tiene una vocación distinta. Y al igual que existe la vocación al sacerdocio, existe la vocación de las personas religiosas, pues existe la vocación al matrimonio. Es decir, es una llamada a santificarse en la donación mutua y en el sacar adelante una familia. Entonces, bueno, esto lo digo así expresamente porque me di cuenta de que no lo había dicho en la clase pasada. Muy bien, entonces, vamos a ver entonces en esta clase el trabajo, cómo santificar el trabajo. Y entonces vamos a fijarnos aquí en esta lámina que dice las siguientes palabras de San José María. Vuestra vocación profesional, hijos míos, es parte de vuestra vocación divina. Porque Dios nuestro Señor quiere que santifiquéis la profesión, os santifiquéis en la profesión y santifiquéis a los demás con la profesión. Es decir, para una persona que trabaja, como somos todos nosotros, el lugar de nuestro encuentro con Dios, la tarea que el Señor nos ha confiado, aparte de nuestra familia, es la propia profesión, aquello que ocupa pues muchas veces la mayor parte de nuestro día. Y aquí San José María hace referencia como a tres aspectos, ¿no? Santificar la profesión, santificarse uno mismo a la vez que está trabajando, ¿no? O sea, una cosa es el trabajo en sí mismo, no sé, una repostera, el modo en que hace esa torta, ¿no? Otra cosa es la santidad de la propia repostera, de la persona en sí misma. Y en tercer lugar está santificar a los demás con la profesión. Es decir, es el efecto santificador que ejerce sobre el resto de las personas esa persona que está santificándose y santificando su profesión. Es decir, que una persona que se toma en serio a Dios en su trabajo es como una piedra que cae en un lago que genera una serie de ondas que generan otras ondas y cada vez más, ¿no? Hasta que el lago entero, no sé, un lago no tan grande, ¿no? Pues se ve movido por aquella piedra que cayó allí. Pues igual en el caso de cada persona que trabaja, si lo hace bueno, después vamos a ver las condiciones para santificar el trabajo, entonces, bueno, no me adelanto todavía a eso. Entonces, vamos a continuar y encontramos, o sea, a lo largo de la presentación he querido elegir, pues, fotos de profesiones muy distintas, ¿no? Aquí tenemos un director de orquesta y todos los que, eh, bueno, los intérpretes, ¿no? Violines, oboes, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Percusión.
se puede santificar la música, me puedo santificar a través de la profesión, de una profesión como esta, ¿no? Interpretar la poesía. Y vamos a, y voy a continuar, pero nada, solo quería explicarles que por qué he puesto distintas imágenes de distintas profesiones, porque justo estoy queriendo como subrayar que cualquier lugar en el que trabajemos podemos santificarlo, porque lo importante no es que uno sea el top de, no sé, una profesión muy bien vista por todos, una, ¿no? Sino que cualquier profesión, si se realiza con perfección humana y amor de Dios, es un punto de santidad personal y para los demás, ¿no? Bueno, entonces, como otras veces, vamos a ver unas nociones básicas. Ok, bueno, vamos viendo, ¿no? Entonces, estos conceptos quería como aclararlos un poquito para poder comprender mejor el sentido de lo que, cuando hablemos después de santificar el trabajo, me gustaría que tuvieran como todos estos conceptos como de tela de fondo, ¿no? Entonces, en primer lugar, creación, ¿no? Entonces, ¿qué es crear? Propiamente la palabra creación se trata de, el único que crea es Dios, ¿no? Porque creación lo que realmente significa es hacer algo de la nada, o sea, partir de la nada para hacer algo. Entonces la creación es solo propia de Dios porque nadie es capaz de hacer de la nada algo, ¿no? Entonces, de todas maneras, como de una manera análoga, se utiliza creación también para... el hombre es capaz también de un modo no literal, ¿no? De hacer algo de la nada, sino de, a través de su inteligencia y del trabajo de sus manos, transformar la materia, o puede ser que sea un trabajo que no incida en la materia, por ejemplo, no sé, tallar una escultura, sino, por ejemplo, la elaboración de un guión, de un libro. Claro, cuando ya uno lo plasma en papel o en digital, ya se materializa, pero antes en nuestra mente está de una manera inmaterial. Es una, o por ejemplo, el pintor que tiene en su imaginación aquello que él quiere plasmar luego en un papel, ¿no? Entonces, ser creativos vendría a ser un poco como cuando se habla ya de los seres humanos, pues sacar algo nuevo de algo que ya se tenía. Y esa novedad la da pues el talento humano, ya sea manual o ya sea intelectual, ¿no? Entonces, cuando uno busca en el Antiguo Testamento los capítulos del Génesis donde se habla de la creación, ¿verdad? Vemos ya concretamente la creación del hombre, ¿no? Cuando Dios crea al hombre, le hace, bueno, como hemos visto en otras clases, le hace inteligente, libre, puede tomar sus propias determinaciones, pero allí en esos capítulos del Génesis se ve cómo Dios le confía el mundo al hombre, pero no para que lo domine solamente, ¿no? Sino para que lo custodie, para que lo cuide. O sea, el hombre en su relación con el mundo extrae del mundo todo lo necesario para poder vivir de una manera digna, ¿no? Para crecer en el dominio y en la inteligencia de la propia creación y poder hacer cosas maravillosas, ¿verdad? El talento, la inteligencia humana es increíble, ¿no? Lo, se ve como bueno, a lo largo de los siglos, todo lo que se ha podido ir logrando. ¿No? Entonces, el hombre participa del poder creador de Dios en un sentido no literal, sino análogo, ¿no? Y Dios le pone en el mundo para que lo cuide, para que lo transforme, para que se sirva de él para cubrir sus necesidades, pero no para que abuse de él o lo maltrate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Entonces, el hombre ha sido llamado al trabajo. Cuando se busca en el Génesis esos textos, aparece que al igual que Dios hizo las aves para volar, Dios creó al hombre para trabajar.
Es decir, la razón de ser del ser humano es, en esta vida, el trabajo. ¿Qué ocurre, no? Que después del pecado, ¿no? El hombre que... todo esto es antes del pecado original. Después del pecado original, ese hombre que trabajaba con gusto, que iba como dominando el mundo y custodiándolo, y que iba, pues resulta que comienza a sufrir el castigo del pecado, que es el trabajo con dolor y con cansancio. Pero Dios no lo tenía previsto así, es decir, el proyecto inicial de Dios era que el hombre pudiera cooperar con él en la creación, llevando a cabo como causa segunda, ¿no? La transformación del mundo, ¿no? Entonces, entonces el hombre encuentra en el trabajo la realización del proyecto de Dios para él, ¿no? Y también un lugar donde puede tratar a Dios. Es decir, no es solo conseguir el sustento, no es solo transformar el mundo para adquirir pues la vivienda o no sé, lo que haga falta, ¿no? Sino que también es el lugar de encuentro con el Creador. ¿Por qué? ¿No? Porque resulta que el hombre, eh, dentro de nada vamos a hablar un poquito de lo que es el sacrificio, pero el hombre de manera natural ofrece a Dios el fruto de sus obras. Eso se ha visto desde los inicios, cuando uno estudia la historia de las distintas culturas, siempre aparece el hombre entregando a Dios a través de un sacrificio aquello que es el fruto de su trabajo. Bien, entonces, el hombre se relaciona con el Creador, no solamente como con una amistad que también se ve allí, o sea, todo esto es como una fundamentación teológica de la realidad del hombre y del trabajo, ¿no? Entonces, el hombre se relaciona, ¿no?, con el Creador, no solamente con una relación de amistad, ¿no?, porque allí se ve, como decía en el Génesis, que Dios se paseaba por el jardín del Edén y todas las tardes conversaba con Adán y con Eva. Es decir, existía allí una familiaridad, ¿no? Es decir, no solamente era criatura, cosa hecha por Dios, sino que era una relación de afecto, de amistad entre el creador y la criatura. Pero no era solo una relación de amistad, sino una relación de dependencia en el ser. Eso significa que eh, el, todo el ser del hombre se lo debe a Dios. Por tanto, si Dios deja de pensar un solo instante en ese hombre concreto, ese hombre dejaría de existir. O sea, todo su ser se lo debe a Dios. Entonces, la relación de la criatura con el Creador no es solamente de una amistad como que si yo no tuviera más nada que ver contigo, sino que todo lo que yo tengo te lo debo a ti, pero literalmente, con todas las letras, ¿no? Por tanto, su relación con el Creador es o sea, si yo todo lo que tengo lo tengo recibido, de un modo espontáneo debería surgir una reacción de agradecimiento, ¿no?, por todos los bienes, desde el primero, que es el de la existencia, y después de la existencia de todo lo que está alrededor de la persona, etc. Entonces, vemos también aquí, por último, en esta lámina, el concepto de sacrificio, que viene de sacrum facere, hacer sagrado. Es decir, cuando uno ofrece un sacrificio, es decir, es como que uno separara para Dios a ser santo, ¿no? Por ejemplo, a ver qué ejemplo podría poner. Bueno, voy a echar para atrás, ¿no? O sea, cuando vamos a la historia de los distintos pueblos, las historias de las religiones, del culto, uno puede ver, por ejemplo, en pueblos un poco cultivados, digamos, desde los indígenas, o sea, es un fenómeno constante el culto religioso manifestado de distintas maneras.
puede ser un culto a los dioses en general, ¿no? Varios dioses, como o a la diosa tierra, o a un dios que es un dios vengador. O sea, siempre el hombre ha conocido su relación con un dios. Lo que puede haber cambiado un poquito es la percepción de cómo es ese dios en relación a él, ¿no? Entonces, lo propio de un sacrificio es que la persona de aquello que tiene le da algo a Dios. Y eso es algo curioso, porque como que si Dios necesitara algo, Dios no necesita nada de nosotros. Pero una manifestación de nuestro sometimiento, de nuestro amor, de nuestro agradecimiento, es darle algo de lo nuestro, ofrecerle algo. ¿Por qué se le ofrece algo a Dios? Pues hay distintos motivos. Primero, como adoración, como reconocimiento de que todo se lo debemos a Él, ¿no? Adoración. Otro acto es el de acción de gracias, otro motivo, ¿no? Uno puede ofrecer un sacrificio en acción de gracias, ¿no? O sea, Dios mío, me diste esto, yo a cambio te doy lo que tengo, que probablemente es algo como muy pequeño y desproporcionado en relación con lo que Dios nos ha dado. También se puede ofrecer el sacrificio, ¿no? Como petición de perdón. El hombre es capaz de reconocer sus equivocaciones, es capaz de saber que se dejó guiar más por sus instintos que por el amor a Dios, y por tanto, cuando cae en cuenta de eso y se convierte, ¿no? Se da cuenta de que va por un camino equivocado, pues puede ofrecer a Dios un sacrificio de petición de perdón, darle algo suyo, perdóname por tal cosa, ¿no? Y también otra razón de ser del sacrificio es la petición de dones que el hombre siempre está necesitado, ¿no? Siempre estamos necesitando ayuda de todo tipo. Entonces, bueno, no voy a comer chocolate durante 3 semanas porque, no sé, mi hijo salga en la universidad. Le pido a Dios poniendo como respaldo algo que me cuesta, ¿no? Bien, vamos a seguir, ¿no? Tenemos aquí el médico, ¿no? Que les debemos tanto y los tenemos tan presentes en esta última temporada. Y aquí tenemos un pescador, una foto bellísima. Entonces, todas las profesiones, todas, las que parecen más dignas y las que parecen menos, ¿no? Profesiones intelectuales, manuales, todas son lugar de encuentro con Dios y su valor está en el amor a Dios que se ponga en ellas. Ya iremos viéndolo más adelante. Entonces, seguimos viendo conceptos básicos, ¿no? Entonces, habíamos hablado en clases anteriores de la perfección primera que tiene el ser humano por el hecho de ser. Es decir, solamente por el hecho de existir, las cosas son y son buenas, ¿no? Entonces, toda persona tiene plenitud de dignidad solamente por el hecho de ser, indiferentemente de si es hombre o mujer, o de si es anciano o niño, o si es una persona enferma o con un retraso o con una limitación de cualquier tipo. No, la perfección primera viene por el don de la vida otorgada por Dios. La perfección segunda, es decir, es aquella que se consigue con las buenas obras que realizamos, porque en la naturaleza del hombre está ser libre y poder transformarse a sí mismo en un ser mejor o en un ser peor a través de sus propias obras, ¿no? Entonces, si uno obra bien, que eso hay que puntualizarlo un poco, qué significa obrar bien, esa persona se perfecciona, adquiere virtudes y su vida es valiosa para los demás. Cuando una persona, por el contrario, se pervierte, actúa mal, se hace daño a sí misma, hace daño a los demás y se convierte en un factor de, bueno, de disturbio, no sé cómo diría que, bueno, daña el ambiente a su alrededor, ¿no? Y esa persona termina perdiendo
su libertad porque termina atado a su propia maldad. O sea, no puede dejar de hacer, que es lo que ya es propiamente un vicio, que va, pues bueno, vicios de muy distintos tipos, ¿no? Pero bueno. Okay. Entonces, la persona, ¿verdad?, se perfecciona a través de sus obras. Entonces, si Dios crea al hombre para que trabaje, y el trabajo es una realidad fundamental en la vida del hombre, en donde se va a encontrar con Dios y se va a realizar él mismo y va a transformar la sociedad, ¿verdad? Entonces, el trabajo, esa realidad humana, en ella podemos perfeccionar nuestra propia ser, ¿no?, a través de las virtudes que el trabajo hace que brillen en una persona, ¿no? Entonces, en una persona que trabaja y que trabaja bien, encontramos virtudes muy valiosas. Está el orden, la puntualidad, la laboriosidad en sí misma, pues, mm, la- bueno, muchas otras virtudes relacionadas con el trabajo, ¿no? Ese trabajo, ¿verdad? Bueno, como decíamos antes, no solamente es el lugar para que esa persona crezca humanamente, ¿no?, sino también para que consiga los bienes que necesita, él mismo, su familia. También es el lugar de las relaciones con otras muchas personas, y a través de ese trabajo se contribuye al desarrollo de la sociedad en la que se encuentra. Entonces, esa realidad del trabajo y de la persona, o sea, es demasiado importante, porque allí se están dando lugar muchas cosas importantes, ¿no? Las relaciones con los demás, un trabajo que está en el servicio a la sociedad, la propia perfección humana y el desarrollo de la persona, la capacidad de lograr sustento para la familia, etcétera, ¿no? Como decíamos antes también, hay muchos tipos de trabajos, manuales, intelectuales, ¿no? O también puede ser trabajos en los que uno está freelance, que no depende de nadie, ¿no? O al revés, que uno depende de otras personas, ¿no?, en una empresa, por ejemplo, o bueno, casi siempre uno está dependiendo de otras personas en cuanto que uno, pero quiere decir ahí como se podría ver de distintas maneras, ¿no? O también puede haber personas que tengan un único trabajo que le absorbe, y bueno, al menos 8 o 10 horas al día, o puede ser personas que tienen múltiples trabajos, ¿no?, multitasking, que están, pues bueno, por aquí y por allá, y hacen compatible muchas posibilidades para poder mantener su familia, o porque sencillamente su modo de trabajar es así y le va bien, ¿no? Entonces, tipos de trabajo, eso era lo que estábamos comentando ahorita, y quería fijarme también en el objeto, el fin y las circunstancias, porque estos son como conceptos de la teología moral o también de la filosofía moral, ¿no? Entonces, cuando lo que nos queremos preguntar con esto es, ¿cómo puedo saber yo que algo que se está haciendo es bueno y me perfecciona? O si estoy equivocada, ¿no? Entonces, para que una obra sea buena, debe ser bueno estos tres elementos: el objeto, el fin y las circunstancias. Si falla alguna de estas tres, digamos, pilares o patitas, de ponerle una palabra, no se da que realmente sea bueno y ayude a mejorar a las personas, ¿no? Entonces, el objeto en sí mismo. Por ejemplo, un trabajo para poder santificarlo, que es lo que, o poder, que me pueda santificar o que lo pueda ordenar al bien de la sociedad, tiene que ser un trabajo bueno. Por ejemplo, ser médico es bueno, sí; ser pecador es bueno, sí; son todas actividades perfectamente nobles. Ahora, sabemos muy bien que hay actividades que no son nobles. Es decir, si una actividad concreta, no sé, estafar a los demás, ¿no? Yo soy, no sé, estafador. Bueno, ser estafador no es ya algo que en su objeto, la propia constitución del trabajo, es, no se dirige al bien. Por tanto, ni que yo tenga una buena intención, ni que las circunstancias sean buenas, podré
hacer de eso algo bueno. O sea, yo soy, no sé, un asesino a sueldo. Bueno, ni que te esfuerces en que el fin sea bueno, ni que las circunstancias sean buenas, porque el objeto en sí mismo es malo. ¿Ok? Entonces, objeto. Otro aspecto es el fin, es decir, la intención con la que lo realizo. Entonces, por ejemplo, yo puedo, no sé, supongamos, hacer una actividad para conseguir donativos, ¿verdad? Y eh, para un buen fin, que es ayudar a personas que no tienen cómo pagar, no sé, el COVID, los gastos de los hospitales de COVID. Entonces yo estoy muy preocupada por eso y yo organizo una serie de cosas y mi fin es bueno, es hacer el bien, ¿no? Pero también puede ocurrir, ¿no? Que, eh, bueno, que el fin no sea bueno. Es decir, yo estoy montando todo eso, estoy diciendo que es para ese motivo, pero simplemente mi intención es quedármelo o quedarme una buena parte, sacar una tajada de allí, digamos. Entonces ese fin sería incorrecto, ¿no? O a menos que esté claramente expresado y yo soy la organizadora y estoy, no sé, cobrando un sueldo por ese motivo o lo que sea, ¿no? Bueno, no sé si es bueno el ejemplo, pero nada, ese es el que se me ocurrió. Bueno, y circunstancias, ¿no? Entonces, las circunstancias son, eh, las circunstancias, ¿no? O sea, lo verdaderamente importante es el objeto y el fin, ¿no? Las circunstancias pueden aumentar la bondad o aumentar la maldad. Es decir, si yo me propongo como un trabajo, una cosa, y lo hago premeditadamente, con mucha atención, con mucha tal, o sea, intento hacer lo mejor posible, yo estoy añadiendo circunstancias que hacen que aquello sea todavía mejor, ¿no? Pero si lo que yo estoy intentando es malo, ¿no? Yo soy el asesino a sueldo, y entonces estoy viendo el mejor lugar y no sé qué. Entonces, las circunstancias, también la premeditación de todas esas circunstancias hacen que la acción en sí misma sea todavía peor, ¿no? Bueno, entonces, en relación a esto, ¿verdad? Eh, por ejemplo, vamos a hablar ya propiamente del trabajo, ¿no? Entonces, uno puede trabajar de distintas maneras. Hay como una gradación. Uno puede no trabajar, o uno puede trabajar, o uno puede, ¿verdad? Este, trabajar cumpliendo lo mínimo, mm, lo indispensable. O uno puede trabajar mm, con amor, ¿no? Con una maestría, con una sabiduría del propio trabajo. Entonces, el tema de la santificación del trabajo está relacionado con ese no solo cumplir, sino amar en la realización del trabajo que tenemos, que primero, antes de eso, debe ser un trabajo objetivamente bueno y que yo hago por un fin bueno. Muy bien. Entonces, además de esto, ¿no? O sea, todas las personas pueden hacerse mejores a través de su trabajo si cumplen estas características que están aquí. Hay personas muy buenas trabajadoras, bueno, que no conocen a Dios y que no conocen a Cristo y que no están en gracia. Ahora, o sea, y se hacen buenas y Dios les busca a través de su trabajo y si con la ayuda de Dios pues llegarán a conocerlo y acercarse más a Él, porque Dios no deja de buscar a las personas que sin culpa de su parte pues tal vez no le conocen todavía con profundidad. Y si una persona va por un camino de bien, el Señor se lo va a encontrar en algún momento, ¿no? Entonces, seguimos comentando esta última frase, objeto, fin y circunstancias, ¿no? Para santificar el trabajo, aparte de que mi trabajo sea moralmente bueno, yo lo haga por una buena intención, poniendo lo mejor de mi parte para hacerlo con maestría, por amor. Junto con todo esto, el elemento que falta en la persona cristiana es que para poder agradar a Dios hay que estar en gracia.
Es decir, una persona que está enemistada con Dios, primero tiene que volver a recuperar la amistad, porque yo no le doy un regalo. O sea, supongamos, yo estoy peleado con alguien y le quiero dar un regalo. Pues mira, lo primero que tengo que hacer es hacer las paces con esa persona y después le doy el regalo. Pero no es lógico, ni siquiera humanamente, que yo pretenda entregar un regalo a alguien con quien yo estoy enemistado o peleado, ¿no? Entonces, para santificar el trabajo, se requiere de parte de los cristianos esta, mantenerse en amistad con Dios, o sea, tener el alma sin pecado mortal, ¿no? Tener la disposición de amar a Dios en las medidas de nuestras posibilidades y de nuestras limitaciones, ¿no? No significa que uno tenga que ser perfecto, porque además uno se equivoca pues muchísimas veces al día, ¿no? Y uno quiere hacer las cosas bien y le salen mal y esas cosas pasan, pero pues bueno, tener el alma en gracia, ¿no? Es requisito indispensable para poder ofrecer el trabajo a Dios. Bien, entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se ofrece el trabajo a Dios? Es tan sencillo que es como que casi que no hay ni que explicar. Uno dice, Dios mío, es tan fácil vivir en diálogo con Dios a lo largo del día a través del trabajo, ¿no? Por ejemplo, una persona está escribiendo algo en la computadora. Hay distintas maneras de escribir eso. Se puede terminar de cualquier manera o se puede terminar bien. ¿Qué significa terminarlo bien? Bueno, revisar la redacción, revisar la ortografía, revisar que reúne, eso sería como la parte formal, digamos, ¿no? Pero el contenido, si realmente transmite lo que uno quería decir o no lo transmite. Entonces, santificar el trabajo sería, mm, o sea, ese esfuerzo que implica no terminar las cosas así a la buena, o sea, como abandonarlas, ¿no? Sino es como, como el artista que cuando está, no sé, pintando el cuadro, siempre encuentra algún aspecto que puede estar mejor, una zona que puede tener más luminosidad, o sea, el artista, o no sé, la persona que está en su casa y tiene cariño por su hogar y por su familia y pone unas flores, pero no las pone de cualquier manera, sino que las ve, les da formita, las pone aquí no, pero aquí sí. Es como esa, digamos, contemplación de lo que uno está haciendo, porque el amor hace que uno quiera cuidar el detalle. Entonces, en conclusión, ofrecerle a Dios el trabajo vendría a ser como esa búsqueda de trabajar mejor por amor a Él, por servir a los demás y, pues bueno, por realizar por la alegría de hacer un trabajo bien hecho, ¿no? El pescador, pues, de poder ofrecer en el mercado los mejores peces de ese lago, ¿no? Y cada una de las personas la alegría del buen trabajo, ¿no? Que es un servicio a los demás, es un estímulo a la propia grandeza de la persona y pues bueno, y es un lugar de encuentro con Dios. Entonces, aquí vamos a seguir viendo algunas ideas. Por ejemplo, esto, ¿no? Una sociedad más humana. Hay una frase que a mí siempre me impresiona mucho, que es la siguiente, seguramente la habrán oído ustedes, ¿no? Estas crisis mundiales son crisis de santos. O sea, lo que le pasa al mundo es que no hay suficientes santos, suficientes personas que se tomen en serio mmm, su propio trabajo en servicio de su familia y de la sociedad, que quieran trabajar bien, pues eso, por amor a Dios y por amor a los demás.
Entonces, estas crisis mundiales son crisis de santos. Entonces, si uno, eh, ¿cómo podría entenderse esto mejor, no? Eh, si cada vez más las personas procuramos adquirir una buena preparación profesional, ¿no? Y procuramos desempeñarnos en aquello que nos toca hacer con maestría y procuramos poner ese trabajo al servicio de los demás, que no significa que uno no cobre, lógicamente, porque eso entra dentro de lo lógico, ¿no? Hay que cobrar y cobrar bien y ganar lo que es justo y pues esto, ¿no? Pero esa, decía, se puede influir en la sociedad porque no es lo mismo un maestro que un buen maestro, no es lo mismo un ingeniero que un buen ingeniero, no es lo mismo un barrendero que un buen barrendero. O sea, hay solamente uno podría ser ya de entrada como una, digamos, imagínense el ejemplo del barrendero, ¿no? El barrendero que nada, lo hace como puede, ¿no? Y ya recoge y se va. Pero entonces uno se imagina el buen barrendero, que no solamente lo hace bien, sino que es amigo de todos los que pasan por allí, todo el mundo lo quiere y bueno, X, ¿no? Entonces, la capacitación profesional, ¿no? Es muy importante porque no es posible trabajar bien como, no sé, como por generación espontánea, porque yo simplemente quiera. Yo es que quiero ser un excelente, no sé, pianista. Bueno, pues 8 horas diarias, ¿no? Y dale, y dale, y dale, hasta que aquella, no sé, sonata es inmejorable, ¿no? Y yo quiero ser un buen, no sé, lo que usted, cada estudiante, pues bueno, eso tiene mucha tela que cortar, como se dice, ¿no? Entonces, capacitación profesional seria. Cuando una persona está bien preparada profesionalmente, adquiere lo que se llama prestigio. Y prestigio no solamente lo tienen las grandes profesiones, ¿no? Arquitecto, o sea, lo típico que antes se hacía, ¿no? Hijo mío, ¿qué vas a hacer? ¿Arquitecto, abogado o médico o tal? Entonces, si no era eso, era como que no tuviera brillo, ¿no? Todas las profesiones tienen brillo, todas las profesiones son necesarias y en todas las profesiones hay que destacar, ¿no? Si el electricista, el mejor electricista, o sea, cuánto soñamos nosotros con encontrar un carpintero que trabaje bien y que cobre lo justo. Bueno, no es fácil, ¿no? Bueno, capacitación profesional en la cual las personas destacan por el amor a Dios que ponen y por su capacitación profesional. Entonces, cuando una persona tiene prestigio, arrastra a los demás, tiene un atractivo especial. Si una persona es mala en el trabajo, bueno, igual puede ser muy simpática, pero la gente sabe, ¿no? De repente saben que pueden contar con esa persona, pues bueno, para las fiestas y para no sé qué, pero realmente aquella persona que es ejemplo de virtudes, que es un profesional de primera, que trabaja con rectitud, con orden, poniendo, pues bueno, cada cosa en su lugar, pues arrastra a los demás a ser mejores. O sea, todos tenemos experiencia de cuando vemos a una persona que se está tomando en serio la vida, nos preguntamos, bueno, ¿y a mí qué me pasa? ¿No? ¿Por qué esta flojera? ¿Por qué esta mediocridad? ¿Por qué no puedo llegar a dar más de mí misma para la empresa o para la familia o para las personas, aunque, bueno, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, eh, una sociedad más humana, porque una de las características del trabajo bien hecho es un trabajo que está abierto al bien de los demás. No trabajamos para nosotros mismos solamente, ¿no? Lo obvio que hay que trabajar y ganar un sueldo y sacar adelante la familia y tener lo suficiente para poder descansar en los momentos oportunos y cubrir, pues bueno, las necesidades básicas y también de un poquito más de básicas de las personas, ¿no? Pero no podemos vivir encerrados en nuestro propio bienestar y en el bienestar de nuestra familia, sino que
cualquier persona que desarrolle un trabajo debe tener los ojos bien abiertos para darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? De las personas que trabajan con uno, que pueden estar pasando por un momento malo, o sencillamente ni siquiera que están pasando por un momento malo, sino que podríamos lograr trabajar mejor en equipo, compartiendo más las ideas. Yo podría ayudarle a que se desarrollara mejor y él me podría ayudar a mí a que yo pudiera, no sé, manejar, o sea, ese sentido solidario y de compartir en el trabajo con los demás genera ambientes donde hay confianza, donde hay apoyo mutuo, y en aquellas empresas o en aquello que estamos haciendo, algo pasa, allí hay algo distinto. Hay un ambiente de paz, de alegría, no es un ambiente competitivo donde uno nada más voltear ya le están metiendo una zancadilla, etc. Bueno, entonces ya casi que terminando, ¿no? Podemos ver aquí en el tema del trabajo, ¿no? El trabajo ya a un nivel de historia de la sociedad y del mundo. Hemos visto cómo en los últimos siglos el trabajo ha tenido un desarrollo que se ha ido como por dos vertientes distintas, ¿no? Por una parte está el colectivismo y por otra parte el individualismo, ¿no? Entonces, así a vuelo de pájaro podemos comentar lo siguiente, ¿no? Cuando comenzó la revolución industrial en Inglaterra con la invención de las máquinas de vapor, etcétera, comenzó a desarrollar la industria y comenzaron a surgir unas realidades que, bueno, están recogidos en los libros de Charles Dickens, en donde había como un desarrollo del capital, ¿no? Y un maltrato de los obreros y, pues bueno, entonces surge en esta temporada, un poco más adelante, con el tema de una gran diferencia entre los dueños de las fábricas y la gente que trabajaba en las fábricas. No había ninguna legislación laboral ni nada de esto, pues esa injusticia que se creó allí trajo como contrapeso pues las ideas de Carlos Marx y el inicio del comunismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que a partir de este momento surge una corriente en donde, que es el liberalismo económico, en donde se piensa que eh, como el soporte de la vida social es la economía, en donde cada persona libremente interviene, hay un juego entre la oferta y la demanda, y entonces se va desarrollando pues la vida social de esa manera, ¿no? O sea, es como cada individuo eh, mm, genera dinero a través de su trabajo y con los productos que ofrece, la oferta, la demanda, se establecen los precios y hay como un equilibrio que se va logrando y tal, ¿no? Entonces, liberalismo económico, ¿no? Entonces, esto es mucho más largo porque entonces entra la necesidad de que el Estado regule, ¿no?, la iniciativa privada, porque solo la iniciativa privada, el juego de la oferta y la demanda, no asegura la justicia social. Entonces hace falta que entre el Estado, pero ya puede ser de distintas maneras, más, digamos, fuertes o menos fuertes, ¿no? Por otra parte, entonces está el desarrollo del marxismo. ¿Qué pasa con el marxismo? Que en vez de mirar la espontaneidad del individuo y su capacidad bueno, la propiedad privada y de generar bienes y de venderlos y todo esto, pues en lo que se fija es en la realidad que eso provoca. Y entonces comienzan a surgir estas ideas de ella como fijándose más en los colectivos, o sea, lo importante no son los individuos concretos, sino las clases sociales. Entonces se habla de los capitalistas como que si fuera un bloque, el proletariado como que si fuera un bloque, y entonces se genera una ideología que es la ideología marxista en la cual tiene que haber una lucha entre proletariado y, bueno, y la burguesía para que eso, bueno, tiene que haber conflicto porque del conflicto es de donde va a surgir después una sociedad que entonces va a estar en manos del Estado, bueno,
la historia es más larga, ¿no? Pero en ambos casos, ambos modelos económicos tienen una falla de origen, y es que ambos son materialistas y no consideran una realidad intermedia, porque es o el individuo como el único importante o el colectivo como único importante. Entonces, realmente esto se podría hablar como con mucho, hay mucho que estudiar en el tema de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia ofrece un modelo en el cual se tiene en cuenta que el hombre es un ser, no es solo un ser productivo de bienes, sino un ser que no está solo destinado para esta vida, sino también para la vida eterna, tiene un alma trascendente. Entonces, se genera un modelo económico que tiene en cuenta no solo el individuo, sino la familia y la cooperación mutua para sacar adelante o sea, el bien común, ¿no? Y no solo el bien del individuo concreto, ¿no? Bueno, entonces, no es el tema de esta clase, pero lo traigo aquí porque decíamos al comienzo, ¿no? Que el trabajo es una realidad humana muy importante, en la cual podemos encontrarnos con Dios, es un lugar de encuentro con Dios, es un lugar de crecimiento personal, ¿no? Entonces, eso significa que nosotros podemos, como decíamos al comienzo, santificarnos en el trabajo, santificar el trabajo en sí mismo, porque está bien hecho, y santificar a los demás, a nuestro entorno, con el trabajo. Entonces, y esa santificación del trabajo requiere de parte de uno una verdadera preparación profesional y una verdadera calidad interior que nos mueve a trabajar con un sentido no egoísta de llenarse, como único interés llenarse los bolsillos, ¿no? Que hay que llenárselos, sino un interés altruista, ¿no? De bien común que genera bien para todos, no solo para mí. Bueno, entonces aquí tenemos otra fotografía. Yo quería ponerle un video breve, dura 7 minutos. Ok, vamos a verlo aquí, donde se explica muchísimo mejor todo esto que yo les he dicho en todo este rato. Vamos a ver si les gusta. No, Virginia, es un video. ¿Cómo? Es un video. Sí, ¿lo están viendo? No sé. Bueno, yo no lo veo correr, no sé. Ok, un momento. ¿Las demás lo están viendo o no lo ve ninguna? No, no se ve, Virginia. No se ve. Ok, entonces lo que puedo hacer es que les envío el video por el chat, ¿ok? Y ustedes lo ven en su casa cada una, porque yo sí lo estoy viendo aquí, pero no sé por qué no se ve. Mejor, sí, manda el link, mándanos Okay. el link. Perfecto, muy Gracias. bien. Muy bien. Déjame salir de aquí entonces. Ok, entonces vamos aquí, vamos a ver lo siguiente. No, son también, las siguientes láminas son fotografías de trabajos diferentes, ¿no? Entonces, porque todos los trabajos son lugares para encontrarnos con Dios, ¿no? En la buena atención de los clientes, el lugar limpio, en una comida sabrosísima, en la simpatía con la que se presentan los productos, ¿no? Seguimos. Si queremos de veras santificar el trabajo, hay que cumplir ineludiblemente la primera condición: trabajar y trabajar bien, con seriedad humana y sobrenatural.
No tengas miedo a la verdad, aunque la verdad te acarree la muerte. Esto pues lo ponía aquí porque esta pareciera que es el trabajo de una mujer intelectual, ¿verdad? Que está dedicada a la matemática, por lo que vemos aquí. Y esa búsqueda de la verdad es parte también de esa necesidad de trabajar bien, de no conformarnos con apariencias de verdades, sino de agotar la verdad en los distintos aspectos, científicos, pues bueno, lo que tengamos, ¿no? Y aquí tenemos aquí vemos al trabajador que esta foto tenemos, ¿no? Entonces, por eso el hombre no debe limitarse a hacer cosas, a construir objetos. El trabajo nace del amor, manifiesta el amor y se ordena al amor. Reconocemos a Dios no solo en el espectáculo de la naturaleza, sino también en la experiencia de nuestra propia labor, de nuestro esfuerzo. ¿No? Entonces, el trabajo nace del amor, manifiesta el amor, se ordena al amor, y en esa experiencia del trabajo que realizamos podemos encontrar también a Dios. El esfuerzo por sacar adelante la propia ocupación ordinaria será ocasión de vivir esa cruz que es esencial para el cristiano. La experiencia de vuestra debilidad, los fracasos que existen siempre en todo esfuerzo humano, os darán más realismo, más humildad, más comprensión con los demás. Los éxitos y las alegrías os invitarán a dar gracias y a pensar que no vivís para vosotros mismos, sino para el servicio de los demás y de Dios. Llega el momento de los estudiantes. Pon en tu mesa de trabajo, en la habitación, en tu cartera, una imagen de Nuestra Señora y dirígele la mirada al comenzar tu tarea, mientras la realizas y al terminarla. Ella te alcanzará, te lo aseguro, la fuerza para hacer de tu ocupación un diálogo amoroso con Dios. Ante Dios, ninguna ocupación es por sí misma grande ni pequeña. Todo adquiere el valor del amor con que se realiza. Insisto, en la sencillez de tu labor ordinaria, en los detalles monótonos de cada día, has de descubrir el secreto, para tantos escondido, de la grandeza y de la novedad, el amor. Haz lo que debes y está en lo que haces. Esta frase es muy importante para un trabajo bien hecho, ¿no? Cuando estamos haciendo algo con la mente en otro lugar, no logramos la perfección que se requiere para hacer un trabajo bien hecho, ¿no? También es importante saber que no todas las profesiones, ¿no? O sea, siempre podemos tener un trabajo y en algún momento cuando estamos enfermos, el trabajo es llevar bien la enfermedad. O por ejemplo, cuando no tenemos trabajo, conseguir trabajo es un trabajo que yo puedo santificar, ¿no? Entonces siempre hay algo que puede ser nuestro trabajo, ¿no? Cuando estés enfermo, ofrece con amor tus sufrimientos y se convertirán en incienso que se eleva en honor de Dios y que te santifica. El heroísmo del trabajo está en acabar cada tarea. O sea, un trabajo mal terminado no es digno de ser ofrecido a Dios. Por tanto, acabar, ¿no? Cuidar lo pequeño, terminarlo bien, ¿no? Es importantísimo para santificar. Bueno, muchísimas gracias. Pues como siempre, aquí tienen mi dirección de correo. Si quisieran hacer alguna pregunta, comentar cualquier cosa. Y bueno, pues voy a apagar aquí la grabación.